Hola, 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 hola. Hola. Yo estoy, yo me estoy viendo a mí. ¿Me escucha alguien? Lo que no tengo es sonido. No, no escucho a nadie. ¿Y ustedes me escuchan? Yo estoy viendo, el video lo único que veo, me veo a mí. Y escuchar no escucho nada. Ok, me escuchan. Ok. Bueno, encantado de tanta gente. eh, y no sé, supongo que la idea es que van a hacer alguna pregunta, algo, y empezamos a charlar un poco más. Eh, Río Gallego, Francia, bueno. eh, bueno, nada, ya saben quién soy. Este espacio es de Vaso Roto, la editorial española, mexicana, que ha sido generosísima conmigo, que me publicó, bueno, todos mis libros prácticamente en esos 3 volúmenes. Me había sacado una antología Amazondo y después me sacó ahora últimamente este libro, que supongo que lo ven al revés, pero se llama La carne y el mármol, y que ahora salió en ebook, que los escritores, bueno, de cierta edad al menos, no somos tan amantes de la idea, pero que me parece fantástico por la posibilidad de distribución y de acercamiento que tiene. Voy a poner los anteojos para leer. Salamanca, Chile. ¿Alguna pregunta, algo que podamos empezar a compartir? De Madrid. Bueno, bueno, a ver, no sé, podría leer algo, no sé, lo que quieran. Estoy a disposición, si piden algo estará bien. Eh, Desde Colombia, Chile, España, Río Negro, México. Eh, bueno, voy a leerles, les voy a presentar mi perro. Ven, Janito, este es mi perro, a ver si aparece. Hay que saludar, Janito, saludar a la gente. A ver, saludar. Bueno, ahí está. Ya hemos hecho la presentación. Esta es mi biblioteca, y este es mi lugar de trabajo, mayormente. Y bueno, nada. ¿Quieren que les lea algunos poemas, algo así? ¿Les parece? A ver. Todos quieren saludar. Bueno. Una lectura sería genial para empezar. Bueno, allí voy entonces.
yo casi no me veo porque ya están tantos saludos tapando. Leo poemas. También en plena noche la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos dilata las pupilas, las que nos libra de los reflejos. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Taja a la noche el relámpago y en lo hendido se apaga. Esa noche es el misterio, ese tajo lo que somos. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Siempre sopla más viento que el que al pasar nos roza. Siempre se palpa un adiós en cada cuerpo abrazado. Es en el vacío de lo que se va nos deja, donde se abre lo que seremos. Es mientras pasa que nos va llegando la vida. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca. Acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé. Ahora que he muerto en otro. Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. Hojarasca, tronco o estiércol, aire húmedo y los hongos brotan. Latir, latimos por dentro, pero es desde afuera que la vida se encarna. Es unos a otros que nos estamos creando. Hacia lo alto, hacia lo hondo, hacia lo alto, hacia la luz, se separan las ramas. En lo hondo, en la oscura tierra, las raíces se encuentran. La sed las entrelaza. Nace el día bajo un cielo despejado. La claridad en la que todo se muestra. Lo que hacia ella brota y lo que esa misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez, como la pide el amor, como la regala la muerte. A ver qué dice. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta así concreta, además de tan lindos saludos, incluso para mi perro? Algo que quisieran desarrollar.
de mi pensamiento, de mi obra. A ver. Bueno, estos días, digo, ya que parece que son tímidos en el preguntar, se presta, se impone, quizás pensar un poco a qué nos está invitando lo que nos está pasando. Nos está pasando el coronavirus. Si ahora estamos hablando, más allá que yo no los escucho, no prestamos atención, por así decirlo, al medio. Yo no presto atención a mi iPad, sino a la comunicación con ustedes. Si algo pasase ahora, le prestaría atención al iPad, si se corta. En este tiempo se cortó la vida. Eso que dábamos por descontado y que no mirábamos, de repente es lo que apareció. Y apareció curiosamente desapareciendo. Apareció la muerte. Se hizo presencia. Eso que siempre es de otros, que nos va a pasar pero después, que ya sabemos, que ya damos por descontados, que es un tacto, etc. Y de repente aparece como presencia. Y de repente esa presencia habla de su contrario, porque no hay blanco sin negro y no hay muerte sin vida. Y la pregunta entonces es, ahora que se descompuso, por así decirlo, la vida, ¿qué estábamos haciendo mientras no la pensábamos? Porque es aquello que nos constituye, es lo que somos, es la vida. Y no obstante, veníamos como a una velocidad tal que yo diría que resbalábamos, que no la pisábamos, que las cosas pasaban tan rápida que no estaban presentes, eran pasados sin habernos pasado a nosotros. Y que esto no es mórbido, ni está mal, es simplemente la posibilidad de no resignificar, porque estamos llenos de significaciones. La vida ya está por debajo de 10.000 interpretaciones, de 10.000 proyectos. Es lo que más va quedando delegado abajo. El vivir, el acariciar, el ser tocado, el amar o incluso el odiar, el sentir. ¿No? El sentir, el famoso sentido de la vida, es la posibilidad de sentirla, de que la vida nos toque y en ese toque crea algo en nosotros. Bueno, el hecho es recuperar a través, curiosamente, de la muerte, recuperar la vida, pero no en un más allá. O sea, en realidad la muerte resucita la vida, porque le da valor, porque la hace única, irrepetible. Por lo tanto, podría decir que eterna, pero en cada uno de sus segundos, en cada uno de sus latidos. Y si a través de todo esto que nos está pasando y a los que sobrevivamos, creo que esa es la pregunta. ¿Por qué habíamos sido tan lejos del estar viviendo? O sea, a mí siempre me ha impresionado mucho, yo que viví muchos años en Nueva York, los rascacielos, ¿no? ¿Cuál es esa idea de la altura? ¿No? Habiendo tanta extensión, cada vez separarse más, que es lo que hizo además el pensamiento abstracto, cada vez más lejos de aquello que estaba hecho para tocarlo con el pensar, no para volarlo por encima. Bueno, nada, algo de eso, para ver si mientras tanto hacían alguna pregunta. Estoy mirando.
Em, sí, alguien pregunta mis lecturas en este momento. En realidad, este momento no me significó tanta diferencia a mí. Yo vivo en cuarentena y la disfruto. Me significó, más allá del dolor y de lo que está pasando, personalmente me dio silencio, me dio más tranquilidad. Eh, me dio, y eso que yo tengo una vida bastante despojada, en el sentido de las necesidades que tengo, pero me dio esa sensación de cómo se fue reduciendo nuestras expectativas en el mejor de los sentidos, ¿no? Uno de esos memes que anda por ahí decía, qué loco que la economía se destrozó simplemente porque estamos comprando lo que necesitamos y no lo que nos sobraba. Y creo que también yo experimento eso. ¿Cuántas cosas fue de salir, caminar un poco y uno o dos ver a algunos amigos, el resto como que sobra? Y mis lecturas en este tiempo no son tantas porque estoy muy abocado en la escritura. Yo normalmente uno escribe poesía así a la espera de cuando viene la poesía. Y en este tiempo estoy en un ensayo que en realidad en estos días, en una semana más lo termino, que es sobre Heidegger y los sentimientos, los estados anímicos o los temples de ánimos. Es un tema que me interesa, bueno, me interesa Heidegger. En un libro anterior que tuve, era una décima edición, entonces tuve que reescribir, quise reescribir un prólogo, en realidad de gratitud a los lectores, pero ahí digo como que con Heidegger es la persona con que más tiempo viví, aunque nunca lo conocí. Y me interesa el pensamiento de él en lo afectivo porque él toma toda esa tradición nuestra, que es el hombre es razón, voluntad y sentimiento, y los sentimientos son los que obnubilan el mito de la objetividad de la razón, y él dice no. El primer contacto con la vida que tenemos es sentirla. Entonces él trastoca toda esa jerarquía y dice que lo más abarcador para la comprensión es el sentimiento, y que después, tal como lo sentimos, tal lo pensamos. El sentimiento nos da una coloratura, pero no el sentimiento en cuanto subjetivo mío, sino un sentimiento que nace del encuentro con la realidad. Lo que la realidad de alguna forma da y lo que uno de alguna forma recoge de eso. Y de ahí nace lo que después va a ser una interpretación. Bueno, algo de por ahí anda mi libro. En realidad hay días que me gusta y días que no me gusta, pero estoy muy feliz con mi libro y ya está terminándose. No sé qué será porque falta que baje la marada para ver qué quedó de nuestros sistemas, ¿no? Pero bueno, en eso estoy, así que en realidad mis lecturas han sido absolutamente Heidegger. Y esto, el libro creo que lo empecé, no sé, por lo menos era 10, 11 meses que lo empecé, ahora lo termino, pero me ocupó eso. Y bueno, poesía que siempre leo de costado. eh, y eso, a ver si algo más. Mi proceso de escritura. Bueno, mi proceso de escritura es siempre ahora. Eh, Porque para mí escribir es un oído, ¿no? Yo, si leo, estoy escribiendo. Sé que eso se va a sedimentar y de alguna forma va a ser lo que mueva mi mano o el teclado. Eh, no tengo trabajo externo, entonces mi vida pasa entre leer
que de nuevo es el proceso de escribir también, el de las experiencias que tengo, que de alguna forma, o sea, creo que el proceso de escritura después de un tiempo es una actitud de escucha de la vida. Al principio uno necesita quizás hacer más separadamente las cosas, ¿no? Ahora me pongo a escribir o ahora me pongo a leer. Pero después se forma un habitar de escritor. Yo lo tengo en un poema por ahí que digo que, bueno, que hace un escritor. Un escritor es aquel que logra decir, aquel que logra escuchar lo que la vida le cuenta a él de lo que la vida aprende de ella misma viviéndolo. Entonces ahí las palabras son propias. Hace poco un amigo me decía, bueno, nos encontrábamos, ¿cómo estás, Barú? Me dice, ¿cómo está él? Y me pregunta a mí, ¿vos cómo estás? Y digo, bueno, entero, escribiendo un libro sobre Heidegger. Y me dice, no, pero ¿y vos? Además de eso, y me fui pensando y me di cuenta que no hay además de eso, en el sentido de que yo me reconozco e identifico en mi obra. Y pensé que eso era el gran logro de una obra que nos libera de nosotros, de estar enroscados y con planteos y con problemas, y de repente no, uno está en la creatividad, uno se está creando. Y eso es realmente, creo que eso es la liberación, ¿no? El olvido de uno en el uno que acontece y se sabe ahí. Eso es algo, bueno, algo de lo que quería contestar. La poesía es inspiración, es un don o se aprende. Todo. Inspiración, es un tema gastadísimo. Desde los griegos con las musas, a lo cristiano con la revelación divina, al inconsciente, etcétera, etcétera. Siempre de lo que se trata el concepto de inspiración es que la alteridad nos precede. O sea que nosotros no somos los que iniciamos la creación, la creatividad, el acto creador, sino que algo lo motivó. Es desde afuera que nos llegó. Uno puede pensar, bueno, una voz. No, puede ser una escena, que es esa escena la que me lo provocó. Puede ser la belleza de un rostro, puede ser el empujón de un bruto. Digo, siempre porque nosotros nacimos desde afuera. O sea, nosotros no iniciamos la propia vida, menos podemos iniciar la creatividad de algo. Entonces, en realidad, la inspiración es volverse sensible a dejarse afectar, ¿no? La famosa pasividad es ser pasible de ser afectado. Y si a mí me afecta algo, eso va a generar una respuesta. Si yo soy un escritor, esa respuesta la voy a escribir. Esa inspiración la voy a escribir. Pero para escribir, ahí empieza todo un hecho, por decir una palabra media bastarda, profesional. Cuanta más palabras conozca, más posibilidad de dejar vibrar esa experiencia voy a tener. Por así decirlo, más entonaciones y más matices le puedo dar. Y ahí es entonces cuando empieza el leer para tener vocabulario, el leer para ser inspirado, porque uno de los grandes lugares de la inspiración para escribir es la escritura. Para tocar música es la música de otros. Entonces, primero es la vulnerabilidad, el dejarme afectar. Y en general, el dejarme afectar es 1000 veces superior a traer algo que yo ya tengo depositado en mí y de lo cual quiero manifestarlo a los otros. Eso yo diría que en general importa poco. Lo que importa es qué la vida me hace decirle. Eso es de la vida de todos y no de la chiquita vida mía. ¿Cuál es la palabra inicial?
La palabra inicial es la que no se dice, es la que inicia. Pero lo inicial, o sea, los griegos dividen origen de inicio. El origen es lo inaccesible y el origen es aquello que de lo inaccesible alguien se acercó tanto como para poder escuchar algo. Pero ni bien lo escuchó, ya simbolizó ese abismo del cual algo viene. O sea, hay un fondo irreductible a la simbolización. Eso es el origen. Y la palabra inicial es la que inicia el relato desde ese lugar, pero no sobre ese lugar. Ese lugar es, de nuevo, es lo que da, no se puede llegar. Que nombres 5 escritores, poetas que te inspiran o inspiraron. Bueno, eso es por temporadas, diría yo. Me doy cuenta, incluso en mi biblioteca, muchas veces me resulta gracioso casi ver las editoriales, ¿no? Digo, las diferentes editoriales, cómo la guardo, porque cada editorial fue una época, porque un editor de verdad, no una empresa, era aquel que era congénere a uno en las lecturas que él hacía y los libros que por lo tanto elegía. Y uno va recorriendo y quizás el único que podría, poetas que pienso que me acompañaron a través y a través es Trakl y Hölderlin. O sea, yo me siento muy afín con el mundo alemán. Bueno, Heidegger. Creo que los alemanes han tocado un fondo, han llegado a eso inaccesible, que tiene grados, pero han llegado a algo muy hondo, a una noche muy rica, para bien y para mal, ¿no? Han salido un Goethe, un Beethoven y un Hitler también, pero hay una densidad ahí que a mí yo me siento en casa. En este momento, si tuviera que hablar de un poeta, es Charles Wright. Es un poeta norteamericano de unos, creo que casi 80 años debe tener, que me parece fantástico. Es el poeta que a mí ahora... Para mí un poeta es algo que uno no lee así, pero que lo abre y ya está. Eso pasa también... O sea, a mí lo que me interesa no es el pensar. O sea, yo cuando leo un libro o cuando escribo un libro, la pregunta no es qué dice, sino qué me pasó, ¿no? Y creo que la poesía es el lugar del acontecimiento, no del decir, sino ahí qué es lo que acontece el lenguaje. También algunos prosistas lo tienen, que son Marguerite Duras, Clarice Lispector, Robert Walser, estoy mirando mis favoritos. Son escritores que uno no importa el argumento de la novela, por así decirlo, importa lo que está pasando. Uno lo puede abrir en cualquier momento, no es la trama, es el destello, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gusta en la poesía. En este momento digo Charles Wright, y nombré 2 alemanes y podría pensar otros, pero por ahí ando. ¿Cómo relacionás el concepto de kenosis con el pensamiento de Heidegger? Bueno, en absoluto. La kenosis, pensándola a fondo, es el vaciamiento, hasta tal punto que San Pablo dice que Cristo se vació de la divinidad. O sea, la kenosis es el despojo tal que no queda nada. Pero cuando no queda nada, el don y el misterio es esa nada.
después de todo, Heidegger toma el concepto de vaciamiento y de kenosis en alguna forma del maestro Eckhart, ¿no? Para quien Dios tiene que también desaparecer Dios. Es el famoso Dios, líbrame de Dios. Porque Dios mismo es una conceptualización de ese abismo absoluto y ese abierto total. Como nosotros no soportamos el vértigo de lo absoluto, lo ciframos en una simbolización, en una imagen. Yo no sé la temporalidad, el tiempo que tengo, que estoy supuesto a hacer, no sé. Bueno, alguien haga seña cuando tengo que cortar. Va a ser más agradable que me corten. A ver. ¿Existe alguna persona que tú dijeras por él? ¿Existe algún escritor o persona que tú dijeras? Se me perdió. Hay poemas que son más difíciles que otros, y si es así, ¿cómo hacer para llevarlos a buen fin? Insistir. No, yo creo que lo que hay que aprender es a borrar y a tirar. Llevar a buen fin un poema, cuando escribís el lazarillo es el poema, no es tu mano. Entonces el buen fin es donde te lleva el poema, ¿no? El poema, lo que sea, yo cuando empecé este libro de Heidegger, que es en lo que estoy metido, iba a ser absolutamente otra cosa. Y de repente el libro me empezó a llevar, y me empezó a llevar por otros lados y otros textos, y creo que el hecho es ese, que uno tiene que caminar detrás de las palabras con las cuales se va articulando un poema. No lo puede llevar uno a buen fin. Deja que te lleve él a buen fin y él mismo te va a avisar cuando finalizó, cuando ya está hecho. Pero digo, lo importante es saber tirar. Yo que vengo del mundo de la pintura también, me acuerdo lo fácil que es en la pintura cuando uno se equivoca. Porque hay no sé qué pasa en la pintura, pero cuando uno corrige y corrige termina volviéndose todo marrón, ¿no? La poesía tiene el problema de que uno puede corregir, corregir y corregir, pero tanto no se puede. Si se hizo tanto es que no estaba. Pero lo que hay que tener es la soltura de saber que no todo es para quedar, y menos en poesía. Digo menos en poesía porque es un lenguaje de algo de pocas cosas. La poesía no es un inventario de vivencias. Es de alguna forma un despojo de esencialidades, al menos la estética que me gusta a mí. No estoy hablando de toda la poesía. Cuando considera que un poema está terminado, si es que lo está alguna vez, ¿cómo corrige? El poema te avisa. Esto que yo decía de ser sensible a dejarse tocar, ¿no? De la vulnerabilidad. Bueno, el poema habla. Y al primero que le habla y que se entera de lo que está diciendo es el que lo está escribiendo. Y el poema se cierra solo. Hay un momento donde incluso un libro de poemas o un ensayo, hay un momento en que el libro te avisa. Y como te avisa, empezás a estar afuera. Ya no estás adentro del poema viviéndolo, sino estás desde afuera corrigiéndolo. Bueno, ahí se terminó. O sea, ya no te dispensa creatividad, te dispensa trabajo, que es otra cosa. ¿Cómo corrige? ¿Cómo corrige? ¿Cómo corrijo? Me preguntan. Y corrijo de nuevo escuchando. Digo, yo tengo un poema que dice algo así como el poema, el que escribo, al que anhelo,
es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Es ese poema el que inicio una y otra vez. Es esa utopía por la que escribo y borro. O sea, para mí esa idea de un poema que se pueda leer en voz alta y no se escuche, es que de alguna forma entonces ya está. Porque en realidad nosotros percibimos siempre la excepción o la contradicción. Pero la verdadera creación no se ve, es. Hay una anécdota, un cuento del mundo oriental, del mundo budista. Y dice que hay un occidental que va a una casa de geishas donde entrenan geishas para servir. O sea, son las mucamas nuestras. Y él está con el formador, con el gurú, y entra una geisha, sirve el té y se va después de servir el té. Y el occidental le dice: lo felicito, maestro, estoy sorprendido, qué belleza, qué dulzura de movimientos, qué delicadeza en el servir. Y le dice el maestro: sí, tiene que disculparla porque es una novicia. Y él dice: ¿cómo disculparla? Si era, todo lo que hacía era tan bello. Y dice: no, si hubiera sido perfecto usted no lo hubiera notado, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Cuando uno puede, cuando el poema fluye, no cuando uno, ¡pum!, encuentra aristas, encuentra quebraduras. Y a la vez no quiere decir que tiene que ser lindo. Puede ser un cachetazo, pero bien pegado. Acá dice: vaciarse hacia afuera o vaciarse hacia adentro. En el vacío no hay ni afuera ni adentro. Digo, tiene que haber un sujeto para que haya un objeto. Y en realidad vaciarte, te vacías de tu subjetividad, entonces ya no sos el que desde un lugar está viendo la vida. Estás en la vida. Es la vida lo que ves. ¿Qué pasa con la experiencia de lo sagrado en nuestra era? ¿De dónde puede brotar una nueva manera de nombrar lo divino? Yo creo que lo divino, lo sagrado, en nuestra tradición cayó en manos de la razón. O sea, lo que se entendió por Dios, por decirlo lo más clásico, fue un entendimiento, no fue una experiencia ni fue una connaturalidad, ¿no? Fue cifrado en una determinada comprensión. Entonces uno adhiere o no adhiere a esa comprensión. Esa comprensión fue epocal. Fue un Dios despojado, fue el Dios medieval, ahora es el Dios de la asistencia social. Pero, o sea, lo que es claro es que la religión perdió ese lugar que tenía, que era el lugar de las grandes preguntas, y se volvió el lugar de las respuestas, y las respuestas morales, ¿no? La moralidad puede ser desde el no fornicar a compartir el pan con el pobre. Todo eso está bárbaro. Pero, digamos, la pregunta sería: ¿cuál es el plus que una religión tiene que dar? Ya que todo eso lo puede dar, y como se demuestra, y generosamente lo dan de mil formas. Ese es uno de los planteos que se hizo Nietzsche, por empezar. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no es que dice: ay, vamos a hacer una fiesta, Dios se murió. Dice: qué horror, el desierto avanza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde ponemos lo sagrado? Nietzsche se plantea la radicalidad de Dios. No se plantea el Dios muerto. El que murió es el Dios moral. Él lo tiene clarísimo. Heidegger hace lo mismo. Heidegger, ¿qué dice? Cuando él quiere hacer las grandes preguntas, cuando escribe Ser y Tiempo, cuando termina dice: no está. Lo dice él mismo en sus escritos. ¿Por qué? Porque el lenguaje
del pensamiento ya no es transmisora de vida creativa. Y es ahí que se pone a la escucha de los poetas y de los místicos. Entonces, esa corriente, la de la nada, por así decirlo, la de la experiencia, la de no saber, sino la de la entrega, que venía de mano de la estética y de mano de la mística, ese es el lugar y la reserva, diría yo hoy, de la posibilidad de un sentido que no es el sentido del óntico, el sentido de las cosas, sino un sentido que es un lugar de significación que no se puede codificar, pero sí que se puede experimentar. Creo, de nuevo, que ahora en lo estético, pero no lo estético en el sentido lindo, ni feo, ni nada, sino en esa otro contacto con algo inexplicable, que se podría llamar belleza o no, es ahí donde está lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Es lo naciente, es la vida todavía no manipulada, es la expresividad de la creatividad que es la existencia, para mí. ¿Qué pintores más te gustan? A ver, me gusta Morandi. Y acá tengo Morandi. Más Morandi. Más Morandi. Más Morandi. O sea, ¿quedó claro? Me gusta Morandi en primer lugar. Y lo tengo siempre acá, alrededor mío. No sé dónde fue a parar la postal. Acá está. Siempre tengo un Morandi sobre mi mesa porque es mi maestro para escribir. Porque creo que es un cliché la pregunta esa, ¿a qué escritores te influyen, etcétera, etcétera? Yo creo que un creador es un creador. En segundo lugar, viene el género a través del cual crea, sea pintura, sea música, sea lo que sea. Según la vibración de lo que tenga que decir, lo encontrará en la modalidad de las palabras, de los sonidos o de los colores. Pero Morandi a mí me parece que es el que no pintó, como suele decirse, el silencio, sino que lo da a escuchar. Y eso me parece una buena regla, por llamarlo de alguna forma, en mi esperanza de llegar a escribir como quiero escribir, aunque no sé cómo quiero, pero bueno, como vaya saliendo. Me gusta Rothko, no cabe dudas. Rothko para mí es evidente que es uno de los lugares de lo sagrado del siglo XX. A mí me pasó cuando fui la primera vez que viajé a Houston a ver nada más que la capilla donde están las obras de él, que entré y me puse a llorar y a llorar, a llorar sin saber por qué. Tiempo después leo en uno de sus libros unas cartas en la cual él habla de la gente que llora delante de sus cuadros. Y me acuerdo una vez que yo estaba en Roma y llego, entonces pregunto qué había para ver y me dice la mujer del Cervantes, hay una exposición de Rothko. Me acuerdo que era una especie de palazzo como es todo allá y yo empecé a subir las escaleras y de repente así en rostro un Rothko gigante. Y me acuerdo que casi me incliné así para persignarme. Y ahí me di cuenta, bueno, no era el gesto adecuado, pero me di cuenta que me suscitaba lo sagrado. ¿No? Digo, eso es un lugar. Hay otros lugares, pero bueno, esto vino a los pintores y enganché con lo sagrado. Morandi es hermosa, sí, es maravillosa.
Lo sagrado está en la vida no manipulada, no atravesada por el lenguaje. Hay escuelas budistas como el budismo Nichiren. Sí, sí. De todas maneras, yo soy bastante escéptico con este fanatismo nuestro por Oriente, ¿no? Y lo soy porque conozco en parte Oriente. Y ir a Oriente a ver lo que nosotros entendemos por Oriente es como que Oriente venga acá a ver los gauchos nuestros. Eh, Nosotros hablamos de Oriente y estamos siempre hablando de escuelas de libros de hace 2000 años y de monjes. Y el budismo, que es el famoso tratado de los 69 diferentes vacíos que hay, pero es un tratado. Digo, lo que pasa es que nosotros no entramos en, es como alguien que va a una parroquia acá, no lea San Juan de la Cruz, etc. Y nosotros no entramos en las discusiones infinitas sobre si la iluminación es súbita o se va dando con el devenir del tiempo. Digo, hay tanta literatura zen como puede haber literatura nuestra. Simplemente que nosotros nos accedemos y nos quedamos con el aspecto silencio, etcétera. Pero no hay nada, para nosotros no hay nada fuera de las palabras. O sea, el mundo humano empieza y termina en las palabras. Ahora, que creamos que eso es todo el mundo y que fuera de nuestra simbolización no hay una realidad, eso es lo que tratamos de romper a través de la mística, romper el nivel de la simbolización, ¿no? Eh, Lacan dice lo real es lo imposible y lo hacemos posible simbolizando. Bueno, pero yo no distingo entre, como decía antes, no hay adentro y afuera, no hay silencio y palabra. O sea, el zen mismo, nosotros tenemos el zen del meditar, pero después implica la charla con el maestro y el trabajo manual. Digo, son las tres cosas juntas. Digo, todo lo humano, para saberlo y para que se humanice, va a parar de alguna forma en el decirlo. Ahora, hay un decir que es propicio y un decir que aplasta, ¿no? Lo que decía de Heidegger. Cuando Heidegger descubre que el lenguaje que él usaba le estaba evitando e imposibilitando decir aquello que quería expresar y se pone a generar un lenguaje nuevo para la filosofía, que es una mezcla de mística con poesía. Eh, o sea, no estoy en contra en absoluto de las palabras, estoy en contra del mal uso de ellas, del creer que la palabra tiene que decir lo que está nombrando y la palabra está solamente para hacer una seña hacia más o menos una galaxia de cosas en la cual se simboliza un algo, ¿no? La palabra señala o como mucho acaricia. Es nuestra omnipotencia que quiere que la palabra agote aquello de lo que está hablando. ¿Podrías mencionarme otros creadores que te gusten, de quienes aprendiste disfrutando particularmente cine, teatro, room? Muchos. De cine, creo que en este momento quien más me impresiona, que me parece el director ahora del mundo que a mí me interesa, es Terrence Malick. Un tipo increíble, que curiosamente estudió con Heidegger personalmente en Europa. Y además tradujo un par de libros de Heidegger al inglés. Pero más allá de eso, lo digo porque es como que me muevo con la barrita de amigos, me parece un tipo que realmente logra manifestar lo sagrado y además basándose bastante en conceptos religiosos, lo que normalmente tendería a llevarlo a los ya hechos, ¿no? A mí me conmueve, por ejemplo, digamos, así el creador acá en la Argentina, en todos los mundos que hay un hombre en Rosario,
Rubén Orsini, que hace marionetas. Bueno, a mí me parece que ese tipo logra tocar a través de eso, de ese arte, un lugar increíble, un lugar que es lo que a mí me interesa en los creadores, un lugar que no había sido explotado. O sea, si agarramos von Trier en sus películas, bueno, él, voy a enchufarlo, él logró ponernos en un lugar, que es un lugar muy increíble, el lugar donde el amor y la locura es lo mismo. Bueno, él logró abrir ese lugar donde todavía no habíamos estado. A mí cuando yo leo un libro de Heidegger, no me interesa tanto, sí me interesa también, pero no tanto lo que dice, sino el lugar donde a mí me lleva a decirme lo que yo me digo. Y hablaba de Rubén Orsini, esta idea de más allá de ese medio, él logra ponerte en un lugar que no había antes. Bueno, para mí un creador es ese, el que abre un espacio o el que genera un mundo. Por eso hablamos de cosas como lo kafkiano, etcétera, ¿no? Refiriéndonos a esa generación de mundos. Bueno, eso es lo que a mí me interesa en un creador. Después lo demás. Y también, no sé por qué ahora asocié me acuerdo con lo de Terrence Malick, que es uno de los que decía para mí, de los que sostiene lo sagrado. A mí me interesó mucho todo ese mundo que se generó con Sokurov, Tarkovsky, Avo Park, Gorecki, todo ese mundo que realmente significó el lugar del espíritu en el siglo XX y que vivían todos del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Como que nosotros siempre estamos tanto esperando por el ideal de la posibilidad de la creación, y esta gente, mientras nosotros estábamos en el pop art y en el más grotesco de los consumos, esa gente bajo esas circunstancias estaba creando otra dimensión de la realidad que les tocaba vivir. A ver, yo estoy entre que tengo que tener enchufado esto y los anteojos que acá llegaron. Acá me dicen si puedo leer algo del crear y lo creado. Si me avisan cuando me queda 5 minutitos. Bueno, es que los poemas que leí son todos del crear y lo creado. Digo, lo que pasa es que yo los tengo sueltos. Alguien pregunta, ¿qué no tuvo Heidegger como pensador? ¿Qué elevación aún le es posible? Bueno, no era ninguna porque se murió, pero ¿qué no tuvo Heidegger como pensador? Y no sé, yo a nadie le pido todo. A mí me sorprende cuando dicen, bueno, pero no trató tal tema. Y no era o sea, Heidegger o yo o lo que sea, ¿no? No era la enciclopedia británica. O sea, cada uno entiende... La cosa es encontrar qué puedo decir yo, cuál es el tono que le puedo poner yo a palabras que todavía no las tenga. ¿Qué puedo pensar, aunque piense lo mismo, pero de un lugar donde todavía no se había pensado? Pero bueno, eso es lo que uno tiene para aportar. Entonces siempre va a faltar, porque nadie
va a ser lo de todos. Y esa es la riqueza de que entre todos, a veces yo miro mi biblioteca y me conmueve pensar que en general cualquiera de los que escribió un libro leyó los otros libros, cuando se tiene más o menos libros esenciales. Y bueno, y es así, es la gran narración que nos vamos contando para entendernos. Yo en general cuando doy clases siempre empiezo la clase con esta idea de la fogata, ¿no? Y siempre digo, bueno, ustedes están acá, ¿por qué? Con luz eléctrica, etc. Pero estamos siempre reproduciendo una sola y prístina imagen. Que prendíamos una fogata y nos sentábamos alrededor a contarnos historias. Y con esas historias que contamos, primero exorcizamos los miedos, como que de chico nos contaban un cuento para que nos dormamos tranquilo. Y por otro lado nos vamos creyendo lo que contamos, y eso que creemos es lo que vamos siendo. Y esta es una larga historia, es un cuento. Yo cuando doy clase también digo, bueno, yo voy a contarles un cuento de filosofía. Yo estoy convencido que el libro que estoy escribiendo, que termino sobre Heidegger, es una novela con nombres de personajes importantísimos en el mercado del pensamiento. Pero es una forma de contar la historia de siempre, que es la palabra inicial, la historia incontable. Pero que mientras la contemos, vamos a estar cerca de ese lugar que no se puede contar, pero que pareciera dispensar mucho más sentido que esos lugares donde todo se cuenta y todo se agota en el decirlo. Quieren mis impresiones acerca del Camino del Campo. No me deja ver más. Camino del Campo, el escrito de Heidegger. No te puedo hablar porque precisamente le dedico 4 capítulos a Camino del Campo. Entonces, si me pongo a hablar de eso, nos va a agarrar la noche en el campo. Pero me parece, y a pesar que no, es el único lugar en todo el libro donde uso un adjetivo para decir algo de la obra más allá. Y es que es una de las páginas más bellas que ha escrito. Creo que es la más bella que ha escrito. Si creo en el concepto de revolución, sí, obvio, la revolución es un hecho. Ahora no sé qué hablas, si vos hablas de la revolución marxista, la revolución del corazón, la revolución del mercado. Digo, no sé, pero revolución sí implica un cambio. Si es política, el problema de la revolución, que es una revolución, y yo todavía no he conocido en la historia ninguna revolución que no termine en ideología. O sea, no termine con el revolucionario sentado en el lugar del poder diciendo yo soy la revolución. Eso desde la República de Platón en adelante se cumplió siempre. Así que, digamos, en esa revolución no creo. Al pensar el sentido de la vida como el sentir la vida, ¿dónde queda el pensamiento o lo intelectual? Bueno, algo dije, el sentido de la vida como sentir la vida es, si querés, que no es así, pero concedo, es la intuición. La intuición es la posibilidad de tocar algo, intuir, tocarlo por dentro. Pero después, para poder tener eso que tocaste, tenés que conceptualizarlo, ¿no? O sea, vos podés tocar la realidad bruta, pero en ese toque no te significa nada a vos. Te conmociona como para después tratar de saberlo, poseerlo. En el momento de la experiencia no tenés nada, pero después, humanamente hablando, siempre hay una vuelta al lenguaje donde vos entonces recién sabés lo que habías sabido antes, pero lo sabés perdiéndolo.
O sea, si yo veo la puesta de un sol, puedo estar así orgiásticamente mirándolo. Pero en el momento que digo, qué lindo, ahí perdí, porque ahí apareció el sujeto que objetiva la experiencia que estaba teniendo. Ahora, curiosamente, si yo no la había perdido, no sabía que la tenía. Para saberla, tengo que haberla perdido. Es la forma que se elabora la comprensión. O sea, siempre sabemos tarde. Las palabras nombran lo perdido. Pero bueno, esa es nuestra condición humana. No es ni mejor ni peor. Es la facticidad, ¿no? Entonces el sentimiento, el sentir la vida es el sentido. Pero el sentido lo tenemos significándolo. De nuevo, algo dije antes, el hecho es cómo significarlo sin agotarlo o sin ahogarlo en la significación que le damos. Una cosa es sobre eso escribir un poema y otro un tratado lógico. El tratado lógico se lo explica la comprensión y el poema todavía puede transmitir el haber sentido ese sentido que sintió y puede hacértelo sentir a vos. ¿Qué piensa la filosofía contemporánea? ¿El lenguaje filosófico tiene algún decir o se ha agotado por su rigidez? Bueno, no hay una filosofía contemporánea. Digo, una de las riquezas del siglo XX para adelante es que hablar de uno ya es un chiste. Digo, hay filosofías contemporáneas, hay verdades contemporáneas, hay estéticas contemporáneas. Por suerte, cada vez más vamos siendo capaces de convivir con la multiplicidad. Entonces, en la filosofía contemporánea hay de todo. Por eso digo, yo tengo mi posición sobre determinadas filosofías, pero no es que desde ahí voy a juzgar a las otras. Porque de nuevo, la idea no es esa competición constante, ¿no? De que como que hubiese una que tiene que ser la que es. No, hay mil antropologías, hay mil sentimientos, hay mil formas de vivir la vida. Y cada uno tiene que tener su cuento, cada uno tiene que contarse su historia. Cómo habitar el silencio y el no saber en tiempos de incertidumbre. Bueno, si vos podés habitar el no saber, que es uno de los libros que están en los 3 tomos de Vaso Roto, bueno, ahí están todos, pero hay uno que se llama El saber del no saberse. Ese es el descanso, no necesitar saber, porque lo que nosotros llamamos saber es controlar, es poder reducir lo otro a lo ya sabido. Y entonces lo otro no me exige ninguna novedad y por lo tanto me deja tranquilo. Ahora, el no saber y no necesitar saber es de alguna forma una especie de confianza, en el buen sentido, de liviandad hacia la vida. O sea, no necesito saber todo del otro para que el otro signifique algo para mí. Al contrario, yo creo en palabras, volviendo a Heidegger, porque estoy obsesionado con el libro, pero algo que recupero es, por ejemplo, él habla de la traducción, ¿no? Con lo difícil que es la traducción, etc. Y en un momento dice, pero bueno, cuando uno traduce otras lenguas, también le agrega matiz. ¿Y por qué no podría agregarle más a lo que decía técnicamente el lenguaje? Lo mismo dice de la interpretación, que no hay una interpretación, no hay modos de entender lo que el autor dice que no agota lo que dijo. Está todo lo que no dijo, pero puede seguirse escuchando. Y cuando habla de definición, lo mismo. La definición, cuanto más lógica es, más rígida es. Entonces gana en comprensión, pero pierde en expresión. Y me impresionó como él siempre deja este margen en torno a cada cosa
para que cada cosa pueda irradiar. Bueno, nosotros cuanto menos intentamos conocer algo y más simplemente testigo de ese algo más puede revelarnos desde sí y no para traerlo a nosotros aquello que está manifestando. Entonces el no saber es una especie de pudor ante el misterio que cada cosa tiene y que lo único que pide es que lo custodiemos como misterio y ahí lo vamos a recibir, no comprendiéndolo o aprendiéndolo, que quiere decir de aprender, de agarrar. ¿Es imprescindible la metáfora para que haya poema? No, en absoluto. Digo, puede haber la metáfora y en general se usa mucho, pero yo me doy cuenta, en mi poesía en particular, digo, ya que hablan conmigo, pero que al principio yo usaba, mi obra se divide en dos cosas, dos periodos. El, hay un libro entre medio que es de poemas en prosa, es lo anterior y lo posterior es el libro. Y en lo anterior ese libro yo usaba mucho la metáfora. Después de ese libro y en la actualidad no la uso posiblemente muy excepcionalmente. Y en realidad lo estoy pensando ahora en relación a lo que estuve diciendo, y es porque la metáfora necesita del otro para que algo sea lo que es, ¿no? Para ampliarlo, aunque sea, ¿no? Las espigas de trigo parecen las estrellas del cielo. Bueno, levanté el trigo al cielo y el cielo a la tierra, está bien. Pero y el valor de cada cosa en sí, ¿por qué no puedo nombrar el trigo como trigo y no el trigo como otra cosa? ¿No? Yo creo que antes hablaba del misterio, del pudor, de todo eso, ¿no? La metáfora está bien, pero desvaloriza aquello que está metaforizando. Aunque pareciera que le agrega, pero le agrega lo que eso mismo pareciera no tener de propio, ¿no? De nuevo, o sea, a mí me gusta el nombrar a las cosas, pero no el compararlas. Es lo que ahora me doy cuenta que estuve diciendo con esto de que, bueno, no hay el uno, ¿no? El uno en el sentido de que entonces lo comparo con otro si es mejor o es peor. No, incluso es interesante porque incluso valorizar es de alguna forma subjetivar aquello que estoy mirando, ¿no? Bueno, de nuevo, pero ahí, la metáfora está bien, se usa muchísimo y bellamente, pero creo que quita. Así como suelen, y mucho en poesía suelen quitar los adjetivos en vez de agregar. Y la metáfora yo diría que desvaloriza más que lo que valoriza. O sea, es más valioso un canto rodado que si decís que ese canto rodado palpita como un cisne en el lago. Llevé demasiado el agua para mi molino, pero creo que expresé lo que quería. A ver. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando en Minneapolis? La violencia como medio de búsqueda de la justicia. Mira, hace unos años
no me acuerdo que en una de las infinitas guerras que tiene Estados Unidos, me acuerdo que yo estaba Bush y, y escuché que no sé en qué lugar habían matado a 10 soldados, porque después se vuelve todo como un partido de béisbol, 10 rojos, 8 blancos, pum, pum, pum. Y me pareció bárbaro, por fin los mataron. Y en ese momento me di cuenta que Bush me había ganado, que yo me estaba volviendo como él, si no cambiaba. Y el problema de la violencia, que la entiendo perfectamente, más allá de justificarla o no, el problema de la violencia es que nos hace violentos eh, con los violentos. O sea, nos hacen justicieros. Nosotros hemos tenido mil ejemplos de gente que empezó reclamando justicia, después venganza y después odiaba. Eh, sí, lo comprendo totalmente. Y no sé si no estuviera ahí, yo también sería entre los violentos. Pero no creo que sea el camino. Eh, eh, no sé, hay cosas que no se resuelven. Bueno, esta es una que supongo que cada uno tiene que optar eh, en, en la situación dada. ¿Algún pensador contemporáneo que me interese? Bueno, acá del país el que más me interesa es... un libro para mostrarle qué es lo que me gusta hacer. Bueno, no encuentro. Eh, el que más me interesa acá de la Argentina es Oscar del Barco. Los conocerán o no, pero es un pensador de larga trayectoria, además tiene 90 años, de Córdoba. Ha editado varios libros bajo el auspicio de la Fundación Psicoanalítica y bueno, me parece un ensayista magnífico. Eh, bueno, y hay otros, pero no me vienen ahora a la cabeza. Bueno, yo no sé si esto tiene un fin o no, pero voy a contestar una pregunta más y lo doy por finalizado. Eh, el resto de lo que quieran saber, eh, Vaso Roto estará encantada que yo diga que lo pueden leer en los libros de Vaso Roto, que me han publicado los 3 volúmenes eso, me han publicado la antología Más Hondo, otro libro que se llama La Casa, que es un estudio sobre qué es la vivencia de estar dentro de una casa, más allá de lo arquitectónico. Y mi último libro que me sacaron ellos, que es La carne y el mármol, que es sobre una experiencia que en realidad tuve visitando una exposición gigante de Francis Bacon, y al salir de esa exposición entrar en una de arte griego y contar un poco ese contraste entre la carne exacerbada de Bacon y la carne idealizada de los griegos, ¿no? Se llama La carne y el mármol.
Aquí me preguntan qué te parece Levinas. Levinas me parece en la ética, porque su campo es la ética, me parece deslumbrante. Eh, sí, me parece trascendente lo que él logra decir. No me llevo bien con el hecho de que no ha incorporado determinados lugares de la creación y de la belleza. No, eso me parece, si yo tuviera que señalar a alguien que trabajó la ética contemporánea, no dudaría en decir que él es el que logró tocar ese lugar ahora, ¿no? Eso. Bueno, yo me despido. Les agradezco a todos los que me han seguido. Parece. Bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias y ahí están mis libros y lo que sea. Gracias.